El endeudamiento en la Argentina, como dice Capitanich, va a superar prácticamente el 100% del PBI, pero seamos generosos y pongamos en el 80%. ¿Cómo hacemos para salir No, pero es importante. Porque cuando se fue Cristina, 42%, había, deuda bruta. claro, deuda bruta, 42%. No llegaba al 50% del PBI. Claro, era 42%, y a su vez también, lo importante también es que con De la Rúa estaba en 57%, Sí. y entró en crisis, y nosotros teníamos entre 8 a 11% de deuda externa, o sea, en moneda extranjera. Ahora, toda la deuda está en moneda extranjera prácticamente, y eso tiene una vulnerabilidad externa terrible, pero la gente por ahí no se da cuenta qué es lo que se puede hacer con 100.000 millones de dólares. Con 100.000 millones de dólares vos podrías regularizar 2 millones de familias, regularizar cerca de 1,5 millones de viviendas, agua potable, cloacas, todo lo que dijo Macri que iba a hacer de campaña. En vez de agarrar y financiar la fuga de capitales, se llevaron casi 57.000 millones de dólares en fuga de capitales. La gente se llevó la plata fuera o debajo del colchón, pero en realidad no está. Y a su vez, para las empresas multinacionales o para los financistas, del 100% de cada dólar ingresado, 23 entraron para determinado tipo de infraestructura, adquisición de empresas o emprendimientos privados. El resto fue timba financiera, un desastre. ¿Cómo vos podés pactar con 72% de tasas de interés, 65, 72%? Una estafa. Están destrozando el país. A ver, la cadena de pago está interrumpida en todos lados. Sí. ¿Quién te genera? Primero, no tenés precio, en general. Las transacciones disminuyeron porque no tenés precio. A ver, preguntale a cualquier concesionaria de autos, ¿cuánto bajó? Yo el otro día... 30%. Sí, pero en la Unión Industrial del Chaco estuve, y entre 28 y 45% cayó la demanda. El comercio, 35, 40. Los bares, restaurantes perdieron 40% a nivel de ventas. ¿Cómo sobrevivís? A ver, decime cómo sobrevivís. Vos, un comerciante, un proveedor. El proveedor no te da con financiamiento. Sí, sí. Y si le pagas con cheque, o te pagan a vos los demandantes con cheque, la verdad es que vos no lo puedes cambiar, porque la tasa de interés es increíble en términos de cosas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se robaron 100.000 millones de dólares? ¿Y cómo se van a seguir robando con el tema del Fondo Monetario Internacional 203.000 millones de dólares? Entonces, la verdad es que ese es el gran dilema de Argentina. ¿Cómo sale el de la clase media y el hombre de a pie de este tema? Pero, a ver, primero y principal, Argentina, cuando cayó en default 2001 y 2002, logró una reestructuración de deuda con el 76% de los acreedores inicialmente, después pasaron al 93%, y de 100.000 millones de dólares de stock, prácticamente 80.000 millones de dólares se logró condonar. O sea, quedó una estructura de deuda entre 20 y 25.000 millones de dólares, que obviamente tuvo después la capitalización de los respectivos intereses. Quedó solamente el 7,6% sin reestructurar, que eran los fondos buitres, que estos le pagaron casi 14.000, 15.000 millones de dólares. Entonces, lo que ocurrió definitivamente es que hoy Argentina, de acuerdo al fallo Griesa y convalidado por la Corte Suprema de Justicia el 12 de junio del año 2014, hace teóricamente imposible que te reestructuren la deuda con la tasa de descuento que logramos en Argentina en ese momento con una férrea estrategia negociadora. Entonces vas a tener una deuda alevosa con una duration, un plazo promedio de vencimiento entre 7 a 8 años, altísimos intereses de la deuda por cada presupuesto. Eso significa muy prácticamente, para decirle a la gente, mire, si no tiene gas en los hospitales es porque hay que pagarle deuda a los acreedores. Si los docentes están de paro porque no tienen salario, es porque hay que pagarle plata a los acreedores de una deuda que no sabemos dónde está. Si no tenés alimentos en los comedores escolares, es precisamente porque la plata la tenés que pagar en intereses. ¿Qué le pasa al Congreso? ¿Qué le pasa al Congreso? El Congreso tiene... Porque el Congreso supuestamente... Primero, hay muchos dirigentes políticos nuestros, de lo que se llama el espacio opositor, que no son opositores, que son cómplices. Cómplices con el silencio, cómplices con los votos en el Congreso y cómplices con sus respectivas... ¿El peronismo federal? Por supuesto, y gran parte de ese peronismo... Bocio y compañía, digamos. Pero ellos son funcionales federales. Entonces, ahora, pero ¿por qué se juntan Pichetto, Urtubey? Porque es la variante funcional que tiene el digamos, gobierno. Massa. En la Argentina claramente sabemos que existen. Yo siempre transmito que la política es muy simple, lógica binaria, es 0-1, blanco-negro, masculino-femenino. Sí. Si hay oficialismo, tiene que haber oposición. El oficialismo tiene un líder, que se llama Mauricio Macri. La oposición, una gran líder, pero que no totaliza la oposición, que se llama Cristina Fernández de Kirchner. Muy bien.
el oficialismo, si hay oficialismo tiene que haber oposición. El opoficialismo no existe. Sí. Eso quiere decir que hay complicidad con el oficialismo. Entonces, si vos querés tener política con mayúscula, es 3C. Convicción, coherencia y contradicción. Si vos no tenés convicción, no tenés coherencia. Si no tenés coherencia, no tenés contradicción. Eso es lo que le pasa al peronismo fuera. No tiene contradicción, no tiene coherencia, no tiene convicción. En ese contexto, lo que queda claro... ¿Se puede unir? A ver, el tema central es unir en tanto en cuenta la hegemonía discursiva y política sea nuestra, porque si vas a entregarte a una variante prolija del modelo neoliberal, no. Porque el problema central del mundo es este modelo neoliberal es verdaderamente genocida, mata gente, ¿eh? Sí, sí, sí. Mata gente. Entonces la alternativa tiene que ser un modelo de base nacional popular, profundamente democrática. ¿Por qué para el INDEC dice que bajó la pobreza acá? Sin embargo, la desnutrición infantil es impresionante, hay muertos. No, pero aparte, a ver, el tema del INDEC está ya con un nivel de manipulación, porque ya de entrada hubo un apagón estadístico, le pusieron 6 meses, después le empezaron a divulgar los indicadores, cuando siempre es metodológicamente complejo el tema de pobreza e indigencia, porque siempre se presta a miles de interpretaciones. Primero, cuál es el volumen de conglomerado que introducís en la muestra, el tema de la ponderación de urbana y rural en la población, la estructura de ingresos, cómo lo dividís, etcétera, etcétera. Eso siempre tenés problemas, qué canasta tomás, cómo la planteás desde el punto de vista de la propensión al consumo. O sea, hay muchas particularidades de las respectivas muestras, pero lo cierto es que ellos aumentaron 12 puntos las estimaciones de pobreza respecto al periodo base, con el objeto de decir que tenía la Argentina 30% de pobreza, 32%, y que ellos la iban a ir bajando en su gestión. La verdad es que para mí la pobreza en Argentina con Cristina fue 17%. Ellos la elevaron casi 12, 20, 29%, pero para mí estaban 17, 20% de acuerdo a una metodología razonablemente establecida. Y digo, y esto ponderándola con otros países, Estados Unidos, Alemania, etcétera, porque tenés distintos métodos de medición. En Chaco, por ejemplo, nosotros tuvimos 76% de pobreza en el 2002. Con este método de INDEC ahora, 88% hubiese sido. Pero nosotros la teníamos medida en 25% en el año 2015. Y aparte hay una cuestión que es elemental, pero elemental en serio. Y lo mismo que el tema de indigencia, con asignación universal por hijo, o sea, generando expansión del sistema de seguridad social y teniendo tarifa regulada y barata, regulación del precio de combustible, regulación del precio de alimentos, ¿cómo puede ser que antes había más pobreza que ahora? Eso es una estupidez más grande que una casa. Entonces, en la provincia del Chaco, nosotros teníamos cerca de 20 puntos de desempleo y prácticamente teníamos desempleo inexistente durante nuestro periodo, pero eso es corroborable con lo siguiente: casi 15.000 empleos privados formales derivados de la industria de la construcción y otros tantos por efecto multiplicador. Entonces, lo que yo te quiero transmitir, pero aparte eran de 47.000 empleos privados formales, casi 122.000. O sea, la estructura de empleo varió de una manera sustantiva y mejoró sustancialmente la capacidad de generación de ingresos. Por lo tanto, a ver, explícame cómo, con sentido común, baja la pobreza si vos aumentó la nafta y los combustibles, aumentaron la tarifa, aumentaron el precio de los alimentos, bajaron los salarios y vos tuviste disminución de pobreza. ¿Por qué vos pudiste dar 30%, salvando la distancia, la cantidad de empleados, ¿no? El 30% de aumento escalonado o no, pero al cerrar el año diste el 30% de aumento en los salarios y el gobierno no pudo dar más que el 9%. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, nosotros logramos una política fiscal desde el inicio de nuestra gestión municipal para ir a una convergencia. Teníamos 144% de masa salarial respecto a los fondos de coparticipación y para el año 2019 va a estar en 100%, o sea, una caída de 44 puntos porcentuales. Varias cuestiones. Primero, nosotros vamos a tener entre 14 y 18% de disminución de personal, producto de jubilación ordinaria, retiro, etcétera, etcétera. Con lo cual eso es un tema importante. Se redujo la cantidad y los niveles de convergencia desde el punto de vista salarial han disminuido sustancialmente. Y a su vez aumentamos mucho la capacidad recaudatoria propia y en virtud de ello ejecutamos mucha obra pública. Entonces lo que nosotros hicimos es un muy buen plan y un buen programa fiscal. Eso implica que el próximo intendente, a partir del 10 de diciembre del año 2019, va a tener un programa sustentable desde el punto de vista fiscal. ¿Qué me estás queriendo decir? No, el próximo yo no sé qué voy a hacer, pero lo que digo es
Lo que digo es... No te vayas de este programa sin decirme. Yo no voy a decir. Se da cuenta que no hay nadie. Contame un poquitito. No, la verdad que con absoluta sinceridad, yo a todos les contesto lo mismo. Dios proveerá, porque no lo tengo claro, no tengo decidido qué voy a hacer, pero también tengo mucha convicción de que... ¿Vos te acordás de Víctor cuando decían, si el pueblo... pero no es un tema que... No es un tema... A ver, yo tengo muchas preguntas que me hago todos los días, y la verdad que, a ver, te hago un razonamiento mío, personal. Vos imaginate nomás con dos nenes como estos que se largaron ahora de gobernador, ¿qué va a pasar? El radicalismo ya largó su está bien, me parece muy bien, pollo en la cancha, digamos, Karim Peche. Me parece muy bien. ¿Y vos? Me parece muy bien, pero gobernar no es hacer campaña. Hay que gobernar y hay que saber. De este oficio hay que saber, y hay que saber bien. Entonces, a mí me dieron distintas cuestiones y responsabilidades. En el Club Sarmiento lo transformé en el mejor club del norte argentino. Me dejaron un partido que estaba derruido, lo puse en el mejor nivel y le hice ganar 10 elecciones consecutivas. Me dieron una gobernación que estaba absolutamente quebrada y la ordené con todo un nuevo modelo de desarrollo. Me dieron una municipalidad... Desendeudaste. Exacto, y me dieron un municipio que estaba destrozado y lo estoy haciendo. Todo lo que a mí me dieron lo transformé para bien. Entonces, a mí me podés decir lo que quiera, criticarme lo que quiera. No, bueno, pero... Lo que quiera, pero ¿sabes qué? Si vos tenés otro gobernador en esta provincia que sale de su gobernación y no tiene auto propio ni casa, entonces decime a ver qué parámetro de honestidad tenés. Entonces yo puedo mirar a cada vecino chaqueño en la cara y también puedo decir qué puedo hacer en el futuro. Porque también quiero decir con absoluta sinceridad, yo he sido todo lo que... El otro gobernador era Duca. Sí, claro, por eso. Bueno, no quiero restarle mérito a Barón y Duca, etc. No, pero digo, es un tema importante. No tenés ni un juicio porque claro. Hiciste el juicio de residencia. Exacto. Y ninguna denuncia en 60 días. Entonces, lo que quiere decir después, obras inconclusas que después no sirven para nada, solamente para la televisión. No, eso es campaña. Eso es campaña. Entonces, lo que quiero transmitir... ¿Pero qué hacemos? Hasta acá no me decís nada. Está bien. Todo pedipipí no va, pero no me decís nada. Lo que digo es, mirá, fui senador nacional, presidente de la Comisión de... Decime por lo menos, mirá, no, algo... No, pero lo que te quiero decir es... Mirá, lo que te quiero decir es... Mentime, aunque sea. No. Fui senador, 2 veces jefe de gabinete de ministros, fui ministro de otras carteras, por breve periodo de tiempo, fui gobernador 2 veces. Si te dice Cristina, por ejemplo, Benico, quise mi vicepresidente. No, ahí lo tenemos bien. Una vez ya te... A Diego Maradona. No. Ya lo tenemos al Diego. Vamos a hablar en serio. Ese es mi candidato. Es mi amigo, mi candidato. Maradona que se queda allá nomás en Sinaloa. No sé si vos viste en las redes sociales, salió un osito que se tiraba en la nieve y dice Maradona en Sinaloa. Maestro, Diego. Pero bueno, no. Lo que yo digo es lo siguiente. A ver, ¿te sentí bien allá? ¿O crees que tenés que recuperar el Chaco acá? A ver, el caso de Chaco, yo si vos me preguntás qué haría en la Argentina y qué haría en el Chaco, te digo muy concretamente. En el caso del municipio hay que seguir haciendo lo que estoy haciendo. Este es como un truco que va pelando. Te voy planteando las 3 cuestiones y las 3 posibilidades. A ver. Primero y principal, descarto cualquier cargo legislativo. Primera cuestión, voy despejando varias. Perfecto, listo. Descargo cualquier cargo legislativo. Correcto. Segundo, tengo senador, nada de eso, chao. Claro, tengo 3 opciones. Ahí está el Dani. Sí. Tengo 3 opciones: municipio, provincia, nación. Sí. Municipio, haría exactamente lo que estoy haciendo, dándole continuidad a las cosas. Correcto. Segundo tema, gobierno de la provincia, haría 3 cuestiones: revolución digital, para transformar básicamente el tema logística, packaging y un desarrollo de 15 complejos productivos de alta calidad estratégica. Segundo, gestión pública de calidad con una reforma constitucional profunda. Tercer tema, haría una descentralización de las políticas públicas y un fortalecimiento de la actividad municipal. Esos son los 3 ejes y los tengo perfectamente estudiados para hacerlo. Para eso se necesita liderazgo. Ya me estás contando. No. Ya me estás Pero lo que te quiero decir es, si hay algo que una motivación podría tener es saber que estoy en condiciones políticas para hacer una transformación que hay que hacer. Para no hacer nada, prefiero no hacer nada. Prefiero no. Pero tenés 3. No, pero prefiero no ser candidato para no hacer nada. Pero tenés... Digo, pero si sería candidato, lo haría solamente para una reforma constitucional profunda, una descentralización profunda, una revolución digital profunda y una gestión pública de calidad profunda, con una renovación integral de equipos. Y peleando
contra todo y contra todos en el sentido de imponer con convicción y persuasión. Perón decía, conducir es persuadir, no es mandar. O sea, digo, persuadir. Exactamente. Tercer tema, nación. Yo tengo un problema serio. Tengo la confrontación con las corporaciones más poderosas del país. ¿Viste el diario Clarín? Estoy, eso no te va. Maneto no te va a pasar nada de eso. Tengo problemas. Tenés que esperar que se muera. No. Entonces tenés tiempo. ¿Cuántos años tenés, Coquín? Yo 53. Y entonces. Está bien. Pero digo, las corporaciones son muy duras conmigo. ¿Mañeto en 8 o 10 años? No sé. Bueno, yo le deseo la vida. vida. Nadie le está diciendo nada, pero es la vida. Yo lo que digo es, primero y principal, las corporaciones tienen algo duro conmigo. No tengo financiamiento para hacer una campaña política y soy una figura del montón, digamos, en términos políticos. Para tallar en eso tengo que hacer una campaña dura. Ahora, lo que sí tengo claro es qué es lo que hay que hacer. Y en ese sentido sí sé que habría que hacer 9 cosas, digamos. La primera son 3 ejes, 3 reglas y 3 políticas. Las 3 ejes: hay que tener una estrategia de autoabastecimiento energético, lo cual hay que pelearse con las corporaciones más poderosas, pero básicamente para tener precios que te permitan tener energía barata para generar valor agregado industrial, multiplicar esfuerzo en términos de empleo y aumentar y mejorar la matriz productiva de Argentina. Segundo, una estrategia exportadora y sustitutiva de importaciones sobre la base de una reformulación de la matriz y de la superación de la restricción externa, porque eso es condicionante de la estabilidad macroeconómica. Y tercero, logística integrada para dotar de competitividad sistémica a la economía argentina. Los 3 ejes son indispensables para tener estabilidad macroeconómica, precondición esencial para el crecimiento y la distribución del ingreso. Segundo tema, en materia de reglas, yo no difiero mucho de la ortodoxia económica, con algunas proyecciones importantes, una reformulación desde el punto de vista conceptual, pero sí creo que no se puede. Creo que hay que tener una regla. La ortodoxia keynesiana, digamos. Sí, digo, el enfoque ortodoxo en el sentido siguiente. Sí. Regla fiscal. La verdad, yo soy partidario de una regla fiscal que tienda al equilibrio. Sí, lógico. Una regla monetaria que tienda a la estabilidad. No se puede gastar más de lo que se produce. Una regla monetaria que tienda a la estabilidad, porque en virtud de ello, eso puede generar serios problemas de inflación y obviamente de inestabilidad macroeconómica. Y en tercer lugar, una regla cambiaria que tienda a la competitividad. En eso estoy de acuerdo. Obviamente hay que trabajar con múltiples instrumentos. Y por último hay que tener política industrial muy activa, política de empleo muy activa, teniendo en cuenta los problemas del pasado y los problemas del futuro, inteligencia artificial, robótica, Internet de las cosas, porque eso cambia el paradigma de la productividad sistémica de la economía. Y por último, economías regionales. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto lo que hay que hacer? Porque yo creo que es lo que te da solidez de una matriz política institucional. Si vos no tenés una base territorial sólida con economías regionales que funcionen, si no tenés una burguesía industrial claramente entusiasmada con un proyecto de país de largo plazo, si no tenés sindicatos y trabajadores debidamente estructurados en un acuerdo social y económico y político, si no tenés vectores que tiendan a la estabilidad macroeconómica y si no tenés una estrategia de autonomía estructural del país y ejercicio soberano, la verdad es que el país se hace inviable. Y yo creo que esta es la única manera de reconstruir la identidad nacional. Me estás dando tu estrategia. Es decir, estás revolucionando, porque ahora hasta incluso la clase media y la clase alta que no te votó, si te va a la reelección de la municipalidad te vota como loco, porque le demostraste que sin discriminación le hiciste pavimento, le hiciste un montón de cosas. Entonces, ¿cuál es tu estrategia? Demostré ya lo que puedo hacer en un municipio. Voy a terminar de hacer de los próximos 8 años en la provincia y de ahí salto a la nación. No sé, eso lo decís vos. No, bueno, yo estoy imaginándome. Si alguien me dice, escribí un libro sobre Capitanich, yo escribo esto. No, claro, yo escribo esto. Ya me estás dando ya la pauta. Lo que digo, también está en mi posibilidad de irme a mi casa, porque nunca se sabe. Porque si no, la heroína de 1000 batallas te va a tirar las patas. Sí, la heroína va a decir, no, papá, este no es tu camino. A tu casa no. Bueno, andate al frente. Eso sí que eso es una lección de vida que ha dado siempre, que ser una gran luchadora. En eso te vas a basar. Sí. Yo recuerdo la verdad que ese amor de madre y el silencio cuando perdíamos una elección y la alegría que tuvo cuando ganamos. La alegría. Me quedan 2 minutos, 1.
darle un mensaje a los jóvenes que hoy están apesadumbrados y que no tienen mucha perspectiva y no están viendo, no están visibilizando cuál es el futuro. A los jóvenes lo que les transmito claramente es que la historia argentina ha tenido muchas vicisitudes, lo que se denomina periodos de crecimiento y caídas y volver para atrás. Pero siempre hay un camino de esperanza, que es la posibilidad de reconstruir institucionalidad política y en el marco de la democracia pensar que la voluntad popular debe reconstruir claramente la esperanza del pueblo argentino para recurrir al sendero de crecimiento, mejor distribución del ingreso, para que los jóvenes recuperen la capacidad de inserción en el mercado de trabajo, con buenos salarios, que puedan acceder a bienes básicos, a la vivienda propia y obviamente a viajar, porque toda la generación de millennials también están pensando en un mundo distinto al que nosotros hemos tenido que construir. Y yo creo que ese es el gran tema del mundo, pero también los desafíos del mundo son muy complejos. Yo transmito una breve síntesis. Tenemos un sistema político en el mundo en que la democracia es una ficción. Las corporaciones se apoderaron del Estado para defender intereses minoritarios y las democracias tienden a tener debilidades de carácter electivo en la voluntad popular porque los gobiernos muchas veces son tan precarios y débiles que terminan respondiendo a intereses minoritarios y no a la mayoría que los votó. Eso produce polarización ideológica y eso obviamente genera un problema, un comportamiento conservador en el electorado incluido, o sea, esta separación entre incluidos y excluidos. Los incluidos se vuelven conservadores y los excluidos no tienen representación. Cuando eso ocurre, el sistema político cruje y eso está crujiendo en el mundo de hoy. La segunda cuestión es que tenemos un sistema económico de alta concentración, de alta especulación financiera y de un sistema de acumulación que en definitiva genera un problema de asimetrías muy severas en el resto del mundo. Y en tercer lugar, también un problema, la injusticia social se apodera del planeta. Eso no se dice, ¿no? Pero hay cerca de 850 millones de hambrientos en el mundo, de 7.300 millones de habitantes. Hay más de 800 millones de analfabetos. Hay 30 países en el mundo que en el año 2030 no van a tener agua potable. Hay 900 millones de personas que no tienen condiciones sanitarias mínimas de provisión de agua potable. 1.400 millones de agua potable, sí. 1.400 millones que no tienen electricidad o 2.160 millones que no tienen cloacas. La verdad es que lo vemos a menudo con un planeta Tierra que tiene serios problemas desde el punto de vista del cambio climático y lo sufre. Entonces, tenemos un mundo en donde los jóvenes tienen enormes desafíos, muchas oportunidades, pero también hay algo que no se puede perder, la esperanza de construir un modelo distinto. Y yo creo que ese es el gran problema de los jóvenes, porque los jóvenes también tienen que tener en cuenta que esta matriz hegemónica de base neoliberal solamente puede provocar injusticia, un progreso extraordinario para una mínima parte de la población y el resto la ve mirar de afuera. Seguramente Mirka, tu mamá, te diría, bueno, Coqui, terminaste una etapa, ahora tenés que comenzar otra. Gracias, intendente, por venir. Muchas gracias a usted. Muchos títulos, y yo me salgo la vaina por decirle uno, pero se lo voy a decir en el próximo programa. Chao, hasta la semana que viene.